Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Va el último día del mes de octubre y tengo hoy el gusto y el honor de que esté con nosotros un argentino, un abogado capaz e inteligente y que además milita en la democracia cristiana, y tengo el mejor en los conceptos de su actividad, de lo que él piensa y siente, porque hemos hablado días anteriores. Así que además tuve un padre al que yo admiré, tuve un profundo cariño por él, que el año pasado falleció a los 92 años. Me refiero al doctor Horacio Sueldo. Querido Guillermo, te agradezco mucho que nos haya dado el honor de venir hoy a nuestro programa Corriente. No, por favor, Pocho, el gusto es mío y te agradezco yo por el recuerdo de mi padre y por este espacio. Yo tenía un gran respeto y afecto por tu padre. Sí, era mutuo. Era mutuo, ¿no? Yo era una criatura que me brindaba una atención muy especial. Los he visto en alguna ocasión encontrarse a ustedes y realmente era mutuo ese afecto, sí. Querido Guillermo, ¿cómo estás viendo? Ayer fue lo del presidente. Vos en un artículo anterior que yo lo tengo, y cuando hablamos alguna vez me hablaste de reformulación, que los partidos no estábamos bien ninguno, que había que ver cómo se encaraban las cosas y qué rumbo tomábamos. Y también creo que sostenés vos que en lugar de quedarnos o en permanecer en la pelea por el pasado, pensemos en el mediano, largo plazo y en el futuro. Sí, sí, es cierto. Te dejo con tranquilidad que vos te expreses. Claro, me estaba preguntando hace un ratito sobre, precisamente porque antes de llegar acá yo, obviamente hubo algunas novedades, ¿no es cierto? Claro. Tenemos el discurso del presidente. Cambios de ministro. Y cambio de ministro ahora en medio. Y precisamente ayer, charlando con algunos amigos, me preguntaban sobre el discurso. Yo les decía, es difícil poder posicionarse en contra de un cúmulo de anhelos positivos. Claro. ¿No es cierto? Porque si alguien le dice, nadie puede estar en contra. Claro, buscamos el cambio para que haya mejor institucionalidad y la vida de los argentinos sea mejor, y bueno, es difícil estar en contra. ¿Cómo vamos a hacer para...? El tema no es solamente los anhelos buscados, sino habría que ver cuál es el camino que se desea transitar para poder llegar a esos objetivos. Claro, y en ese camino vendrá la discusión. ¿No? Claro, en ese camino vendrá la discusión, como comúnmente se dice, la letra chica, ¿no es cierto? En lo macro podemos estar de acuerdo. Veamos cuál es el camino elegido para transitar para llegar a esos objetivos. Totalmente. Hoy estaban haciendo algunos anuncios, yo no tuve tiempo de verlo porque los anuncios del ministro ¿De Duhomne. No tuve tiempo de verlos todavía, pero realmente creo que eran sobre algunos temas impositivos, sobre impuesto al cheque, impuestos internos sobre... Yo la verdad que tampoco hasta ahora no me he interesado. Claro, sobre gaseosas y vinos y otros impuestos, pero bueno, hay que ver cómo se instrumenta. Y el mismo tema, que creo que va a ser un tema conflictivo, es la de reforma previsional. Bueno, porque la reparación histórica hasta ahora no. Hasta ahora no. Es decir, yo no creo que el gobierno uno tenga que plantearse en el sentido de decir está todo mal. A mí no me gusta ser optimista porque si no uno ve todo óptimo. Exacto. Pesimista lo vemos todo pésimo. Prefiero tener esperanza. Ahora, en los discursos políticos, bueno, ¿qué te voy a decir a vos, Pocho, con la experiencia que tenés? No, pero en los discursos políticos actuales y en los que hemos pasado en esta campaña, cuando yo veo algunas personalidades muy importantes en un círculo central hablando a gente alrededor y hablando mucho sobre anhelos de bienestar y que podemos estar mejor y que el mismo eslogan de sí se puede ser un eslogan atractivo electoralmente. Ahora, cuando eso es tan reiterativo, tan repetitivo sobre lo mismo,
yo a veces miro eso y digo, estoy escuchando un discurso de un político o de un pastor evangélico, ¿no es cierto?, con una arenga de sí podemos, ¿no? Y tampoco yo no estoy de acuerdo que solamente esta generación puede cambiar las cosas del país. No, claro, Yo creo que ese es un tema ese es un tema que tenemos que creo tener que muy después en lo cuenta. aclararon y dijeron que lo que ellos hablaban de generación no era por una cuestión etaria, sino de los Sí. que... Pero bueno, sí, yo lo veo complicado, lo veo complicado, pero bueno, me parece que en el camino de intentar colaborar o intentar acercar opiniones, intentar acercar incluso una visión crítica, porque una visión crítica no significa pretender derribar algo, sino hacer un análisis crítico de algo, ¿no es cierto? Yo digo siempre que la obsecuencia perjudica y que la discrepancia enriquece. Totalmente. El Y en este obsecuente siempre es programa, un traidor. Sí. en este programa, Guillermo, yo vengo planteando la reforma política, la reforma impositiva y la previsional. Ojalá Dios quiera que coincidamos y que se pueda llevar a cabo. Ojalá. Pero no una expresión de deseo solamente, tenemos que ir a los hechos. Claro, claro. Los discursos solamente no sirven. No, No no, me decía eso. seguro. Y hay que estudiar los temas, porque no nos podemos quedar acá. Yo creo que tenemos que instrumentar todo esto. Y todos queremos que le vaya bien a cualquier gobierno que sea. Pero tenemos que tratar de que no nos quedemos ahí, sino que pensemos en grande, pensemos con generosidad, pero estudiando los temas. Estudiando también. los temas. Bueno, un paso importante que hay que celebrarlo es que se haya hecho una convocatoria amplia. Muy importante. ¿No es cierto? Eso es muy importante, porque creo que hay temas básicos, fundamentales, sobre los que la mayoría tenemos que tratar de estar de acuerdo, a sabiendas de que nunca un 100% va a estar de acuerdo, pero por lo No. menos una amplia mayoría. La ¿no es unidad cierto? dentro de la diversidad. Diremos Exactamente, algunos. exactamente. Y lo otro que los legisladores, yo siempre digo acá, ahora por internet se puede saber cuándo concurren, cuándo no concurren. Sí, Y hay algunos que sacaron muchísimos votos, pero que tuvieron muchísimas faltas también. Yo le decía a un funcionario del gobierno, que es una excelente persona, secretario legal y técnico de la presidencia, el doctor Cruceña, que es excelente, ajá, sí. que tenemos la obligación de que lo que decimos en la campaña lo cumplamos después. Sí, claro. Porque el pueblo que te vota, el mandante, tiene la obligación y tiene el derecho de exigirle a sus mandatarios que cumplan lo que dice. Correcto. De todas maneras, es un hecho positivo, Es muy positivo. de la convocatoria. Exactamente. Ahora entraremos a analizar cómo se instrumenta. Exactamente, porque yo creo que, digamos, no podemos estar todo el tiempo, debemos dejar un poco eso de estar queriendo derribar al otro o destruir al otro, ¿no es cierto? Lo único que hemos logrado es destruir el país con eso. Y vos te acordarás, Guillermo, tu padre está en plena vigencia. Él fue diputado nacional, candidato a vicepresidente con Oscar Allende. Sí. Yo te digo que en ese aspecto, yo digo que se estudien en profundidad los temas. No podemos seguir improvisando. No, claro. Y tenemos que tener la Argentina del siglo XX, del siglo XXI, del siglo XXV, del siglo III. Yo creo que en Shanghái una vez, yo voy y veo una cosa de lo que iba a hacer. Shanghái entonces no había ni un hotel como la gente, 1989. Allí tienen un proyecto para el 2030. Y mirá dónde han llegado. Claro. Que claro. pretenden en 10 años ser la primera economía del mundo. Claro, seguro. Y yo te digo que Trump en ese aspecto salió del Transpacífico, que Obama apuntaba bastante. Sí. Así que vamos a ver, Japón se ha convertido un poco en liderar un poco ese tema, la zona de Asia. Y si vos sumás China, India y Japón mismo, tiene 126 millones de habitantes, Sí. tenés prácticamente un tercio de la población del mundo, que son 7.000 millones de personas. Claro. Y las relaciones exteriores tienen una gran trascendencia también, Guillermo. Y bueno, claro, son un eje fundamental para la política, incluso para la política interna, por supuesto. No se puede pretender una política interna
sin tener en cuenta lo exterior, porque entonces estamos hablando de algo meramente doméstico que no tiene trascendencia. Y con respecto al gasto público, ¿cómo ves vos el tema? Bueno. Por el artículo aquel tuyo que yo lo leí hace unos días. Sí, lo que pasa que también ahí tenemos otra, como decíamos antes, ¿no? Bueno, podemos tener un anhelo de decir, hay que bajar el gasto público, sí, perfecto, claro que sí. Sobre todo yo diríamos el gasto superfluo, no digamos el gasto público, claro, por decirlo, necesario, nada más, ¿no es cierto? Pero este gobierno tiene 22 ministerios, más o menos. 23. Bueno, este gobierno ha nombrado, por ejemplo, una secretaría que se llama Secretaría de Movilidad en Bicicleta, dentro del ámbito del Ministerio de Transporte. Un pequeñito escándalo generó en su momento, pero casi que luego pasó inadvertido. Yo no creo que el gasto público sea solamente una cuestión de... Ahí me parece que el presidente quedó un poco en falsa escuadra, dirían algunos, cuando atacó en forma directa la cantidad de empleados que hay en la biblioteca del Congreso. Sí, hoy le salieron a contestar, ¿no? Habría que tener en cuenta que no es una biblioteca cualquiera, que es una biblioteca enorme, que está abierta a las 24 horas del día, todos los días del año. Tal vez no merezca tener tanta cantidad, tal vez menos, pero así estar de golpe así, me parece que... Sí, y lo otro que yo sí le doy la razón, y yo lo dije acá en un momento, yo dije que cada legislador tenían 70 personas, 80 personas, y él lo dijo también ayer a eso. Y el tema de los gastos en las provincias, porque... Bueno, no solamente el gobierno nacional, claro, las gobernaciones y los municipios. Y los municipios. Yo sostengo que en la provincia de Buenos Aires, de una vez por todas, tenemos que eliminar la Cámara de Senadores provincial. ¿Vos crees que tiene que ser unipersonal? Unicameral. Unicameral. Yo no creo que se justifique dos cámaras en una provincia. Bueno, hay personas que creen hasta que en todas las provincias, bueno, la mía también tiene un sistema bicameral corriente. ¿Vos crees que vos sos partidario, en definitiva, que todas las provincias tienen que tener una sola cámara? Una sola cámara. Sí, no creo que sea necesario. Mucha gente está opinando así. Hay un gran argentino que no le fue bien en su teoría porque fue un empresario bárbaro, que fue don Eduardo Balcheyán en tema Gatig, etcétera, que no le fue bien después porque mucha injusticia contra él. Me acuerdo que él siempre me dice eso, que tendría que ser sistema unicameral. Y yo no creo que a esta altura se justifique. Por ahí yo sé que la contra que me pueden decir es, bueno, pero puede salir una ley que no tenga quien la revise. Es probable, bueno, busquemos el sistema, pero no sé. Yo eso, por analogía, te aplico otra cosa. Que los entes autárquicos, en lugar de estar integrados, están todos intervenidos. Ajá. Y los órganos de control no funcionan. Exacto. Espero que el presidente, después de lo que dijo ayer, adopte ese tipo de criterios. Exacto. Que sean integrados y controlados. Y algunos ni te contestan, ni nada, responden nada. Ante las consultas que haces. El PAN, por ejemplo, tiene interventor. ANSES tiene interventor. Sí. Es decir, órganos que tendrían que estar con organismos de contralor. Sí. El defensor del pueblo hace del 2009 que no tiene. Que no tiene. Sí. ¿Te das cuenta? Es una serie de cuestiones de ese tipo. ¿Y cómo crees que tenemos que encarar el tema de la reformulación general de los partidos políticos? Flor de problema ese, porque vos lo planteabas en tu artículo. Es un problema a nivel mundial también, lo que pasa que mal de muchos consuelo de tonto. Pero, y eso no tenemos que hacer. Claro, nosotros hemos pasado de una democracia de partidos a una democracia de personas y de espacios. Entonces hoy no hay no solamente una pertenencia a un partido, sino que no hay un lugar que haga escuela política, que eran los partidos políticos. Exacto. Docencia cívica, claro, ¿no es cierto? Elecciones internas. Y formación de cuadros políticos. Padrones transparentes. Exacto. Entonces, hoy estamos más aferrados a la imagen o al marketing de cómo mide tal o cual persona. Y no que hay detrás de esa persona que sustente un pensamiento político. Entonces, el problema es que hemos pasado por ahí de un exceso
de ideología, cayendo en una especie de ideologismo bobo. Sí, yo creo que ya la ideología no tiene Claro, que eso lo que produce es degradar el pensamiento, ¿no? Pero hemos pasado a otro extremo, muy pendular. Ahora estamos más en una situación meramente marketinera y de pragmatismo puro, que no encontramos ideas que lo sustenten. Y los partidos políticos van a tener que reformular sus plataformas, sus declaraciones de principios, sus ideas, sus ideologías. Actualizarnos al siglo XXI. Y actualizarnos, ¿no?, al siglo XXI, claro. Es decir, adaptar los principios que tengan para ponerlos en práctica en el siglo XXI. Hoy un joven no te va a leer una plataforma electoral, ni un manifiesto político, ni mucho menos un libro de filosofía política. No digo todos, obviamente, pero una gran cantidad no lo va a hacer. Entonces hay que buscar una forma por ahí práctica de cómo llegar a ellos sin abandonar el pensamiento político. Y lo otro, ¿vos te acordás que nos conocimos en aquella, vos estás en este organismo que preside Jorge Berardi? Sí. En aquella noche, en el de Círculo la comida Italiano. aquella, el Círculo Italiano, que tuve el honor de que me invitaran a hablar a mí. Y bueno, yo creo que ahí ya fijamos, porque hay una palabra que es fundamental: coherencia. Claro. Y la otra, la transparencia. Ya el presidente hizo mucho hincapié en el tema de luchar contra la corrupción. Sí. Y eso creo que está bien. Sí, tenemos absolutamente, que hacerlo. sí. Pero sí, sin hijos ni enterados, con todos igual. con todo, sí. No tenemos que tener excepciones, a mi criterio. No, de ninguna clase. De ninguna clase. Ahí, bueno, hay un tema que quedó medio colgado en el gobierno actual. Es más, al día siguiente de la elección, cuando el presidente hace una conferencia de prensa, una periodista lo incomodó con respecto al decreto por el cual permitió que su hermano blanqueara un dinero determinado, ¿no? Pero bueno, son temas que hay que profundizar. Yo digo que a veces en eso lo defiendo a él, porque no es que lo defienda, digo que a veces vos tenés parientes, tenés amigos. De los que uno no tiene que hacerse cargo. Exacto. Sí, claro. Ese es el tema. Sí. Y yo te digo una cosa, querido Guillermo, ¿cómo crees que va a organizar tu partido o la política, en definitiva? Acá yo creo que por encima del partido tiene que estar el espíritu de defender las instituciones, de defender lo que significa una fuerza política, y sobre todo defender en definitiva al ser humano. Exacto. Eso creo que es lo fundamental. Exacto. Y con respecto a eso, nosotros estamos interesados en tratar de restablecer el pensamiento demócrata cristiano, el pensamiento. Veremos si junto con el pensamiento podemos rescatar el sello que lo sustenta, pero por lo menos volver a instalar en la sociedad lo que hoy está ausente, que es el pensamiento que alguna vez tuvo la democracia cristiana en Argentina. No, y un partido que empezó con mucho ímpetu. Claro. Pero siguió, bueno, con la época de tu padre lo manejó bastante bien, planteando cosas. Él fue diputado nacional, y candidato a vicepresidente, y un gran luchador. Sí. Bueno, y yo digo, vos pensás que también hay gente, no políticos solamente, todas las actividades, que tratan de acomodarse con el gobierno, ¿no? Sí, siempre. Que un rato están con uno, un rato están con otro. Yo lo digo siempre acá porque a mí me fastidia enormemente esa actitud. Sí. Yo creo que la coherencia y la transparencia son dos palabras a las cuales no tenemos que abandonar nunca si queremos realmente que la política vuelva a tener el prestigio que tenía. Vos te acordarás, Pocho, del episodio del famoso médico Borocotó. Claro. ¿No? Pero yo creo que son muchos los que siguieron y siguen andando con una especie de garrocha saltando de un lado para el otro. Exacto. ¿No? Sí. Te quedan 2 minutos y te lo dejo para que cierres como mejor veas. No, porque trabajas tan en tu profesión, que defender el derecho, la justicia. Sí, mira, bueno, ahí hay un tema interesante que ha tocado el presidente con respecto a las reformas, que es una reforma en la justicia. Yo creo que es muy importante
celebro que lo haya tocado el tema, porque hace mucho tiempo que no se toca. Me parece que es fundamental que se haga una reforma profunda. Desde hace mucho tiempo yo insisto en charlas diversas en una reforma del sistema procesal completo, no solamente el penal, sino el civil, y en algunos casos el comercial también, que instrumente la oralidad completa. Bien. Yo creo que no se puede seguir más con estos juicios eternos de papeles y papeles y papeles. Vos y yo estamos charlando y nos ahorramos mucho tiempo que si yo viniera con un papel te lo trajera y vos me lo contestaras y yo después viniera a buscarlo. Me parece que eso es un salto a la modernidad fundamental. Totalmente. Y lo otro que dijo, creo ayer importante también el presidente, es el tema de un Estado eficiente y mucho menos burocrático. Claro, claro. El asunto Hay que redefinir el rol del Estado esto, ¿no? y de redefinir el rol del Estado. Que no se trata de Estado presente, Estado ausente, que son eslogans, ¿no? Sino eficiente. Te queda un minuto más, Guillermo. Te lo dejo. No, bueno, en eso del Estado. El rol del Estado. ¿Cómo crees que tiene que ser? Es que, por eso, repito, no se trata de eslogan, de decir el Estado ausente, el Estado presente, sino qué es lo que debe instrumentar. Yo digo un Estado árbitro, un Estado inductor y promotor de la riqueza. Absolutamente. Que evite que los más fuertes se lleven por delante a los más débiles. Que se lleven por delante los más débiles, exactamente. No hay que tenerle miedo. Que se transgredan las normas, diremos. Claro, no hay que tenerle miedo a la actividad privada ni tampoco al Estado. Hay que combinar las fuerzas de uno y de otro para el bien común. Te agradezco profundamente tu presencia. Al contrario. Y es necesario que sigamos conversando, cambiando ideas personalmente, donde sea. Por supuesto. Pero creo que el diálogo es una cosa que tiene un enorme valor y una enorme significación. Claro. Te deseo la mejor de la suerte, gracias, Guillermo, y te agradezco mucho tu presencia Gracias hoy, por estar acá hoy. En Corrientes de Pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Un préstamo para cambiar el auto? Nos sale más caro el mecánico que las cuotas. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de los vinos. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Debe sacar el préstamo. Ya lo saqué. BancoGalicia.com. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en Provincia Net podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. Provincia Net, pagas como querés. La verdad es que ha sido un gran gusto que el doctor Guillermo Sueldo
estuviera hoy en nuestro programa, ha hecho una serie de manifestaciones y de declaraciones con respecto a esto nuevo de ayer, que tiene de positivo la convocatoria, que tiene de positivo que aparentemente puede cambiar el rumbo en cuanto a que se va a dialogar, a que se va a buscar coincidencias, también discrepancias, porque como yo digo siempre, hay que tener en cuenta que no se puede coincidir en todo. Pero comencemos por coincidir en la reforma política, en la reforma previsional, que es fundamental. Hay 12 millones de jubilados y pensionados en la Argentina. En la reforma impositiva para tratar de que vengan fuentes de trabajo a nuestro país, en la seguridad jurídica. También se habló del sistema laboral que se iba a modificar. Dios quiera que todo esto se vaya cumpliendo. Tenemos todos, me parece, los argentinos y los que tenemos actuación pública, la mejor de las intenciones de que las cosas salgan bien. Pero tantas oportunidades se han frustrado que espero que en esta comencemos a transitar un camino que nos lleve al mediano y largo plazo, porque tenemos que interpretar cabalmente qué quieren los 40 y tantos millones de argentinos, y no lo que queremos los dirigentes de cualquier sector al que pertenezcamos. Tenemos que tratar de interpretar las necesidades de la gente y cuáles son los propósitos que perseguimos. Esta es una convocatoria con puntos muy claros y terminantes, pero tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Tenemos que ver, insertarnos en el mundo como corresponde y sobre todo buscar que el ciudadano, que el argentino viva mejor y tenga un mejor estándar de vida. Que Dios así lo quiera, y hasta el próximo programa del jueves con el señor embajador de Japón. Muchísimas gracias. Hasta el jueves, si Dios quiere. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.